Ya estamos aquí prestos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Un día más que estamos con la gracia de Dios. Hoy una de las grandes solemnidades, fiesta de la Iglesia Católica, cual es el Sagratísimo Corazón de Jesús. Hoy se celebra. Entonces estamos aquí ya para compartir lo que es la palabra de Dios, llegando a sus casas, en sus vehículos, y tratar de llegar a cada uno de sus corazones también a través de la palabra de Dios. Y ya estamos en la compañía de nuestro querido hermano Dani. Buenos días, Dani. Buen día, hermano, buen día, Abel. También buenos días a toda la audiencia que ya están presto con nosotros para más una programación del día de hoy. Vamos a rezar un misterio de nuestro Santo Rosario que ofrecemos por los pastores de la Iglesia, por el Papa Francisco, los cardenales, obispos, los sacerdotes y especialmente a nuestro sacerdote de aquí, de nuestra parroquia, el Padre José, el Padre Arlindo, por todos los laicos, para que crezcan en fortaleza y sabiduría, para que podamos seguir cosechando frutos en la viña del Señor. Pedimos por los enfermos y por las vocaciones sacerdotales principalmente. Pedimos por los hijos, por la familia, para que el Señor pueda brillar su luz a los padres, quienes educan a los hijos, a los profesores. Pedimos por las actividades que nuestra parroquia está organizando para que el Señor lo bendiga, para que todo pueda salir bien. Hoy rezamos los misterios dolorosos, la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuesta camino al Calvario, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto y haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas para el cielo y socorre principalmente aquellos que más lo precisaren de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor.
tarde, la gran hora de amor. Son las 3 de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende tu perdón y tu gloria. Son las 3 de la tarde, tiempo de misericordia. Son las 3 de la tarde, tiempo de misericordia. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega al mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia. Seguimos con nuestra programación de evangelización católica y vamos a dar lectura al evangelio que va a ser para el domingo 26. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permite que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios.
Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta la otra parte del llamado del Señor. Recordemos que en otros evangelios nos presenta que Jesús llama a los discípulos a cada uno por su nombre. Llama a Pedro, a Juan, Santiago. A cada uno de ellos los llamó por su nombre. Cuando Jesús nos dice a nosotros, cuando nos llama por nuestro nombre, Jesús no va a dejar que nosotros nos perdamos en el camino. Recordemos que Pedro y sus compañeros, después de la muerte de Jesús, volvieron a su tarea, volvieron a pescar, pero Jesús, después de la resurrección, los volvió a sacar de ahí, porque ellos fueron llamados por su nombre. Y hoy nos presenta a tres personas que en la Sagrada Escritura no menciona su nombre, más bien lo pone para nosotros como un ejemplo, porque en la primera persona nos presenta como la persona que se ofrece, Señor, yo te seguiré, te voy a servir, pero Jesús le dice, hasta las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Jesús no se estaba quejando de no tener dónde dormir, de no tener dónde descansar, sino que le estaba haciendo entender a ese hombre lo que tenía que padecer, porque Jesús, siendo Dios, ¿cuánto ha de padecer? ¿Cuánto padeció? Y le estaba haciendo entender a ese hombre que lo quería seguir, que tenía que pasar por muchas cosas, no descansar, ser perseguido, iba a ser calumniado, podía pasar muchas cosas, sufrimientos, tentaciones. Es lo que Jesús le hacía entender a ese hombre. Y muchas veces nosotros también pasamos por esa dificultad, decimos, yo quiero servir a Dios. A mí personalmente me ha pasado muchas veces, de repente me siento muy perseguido, calumniado y quiero decir, no, ya no quiero seguir. Porque cuando estaba en el mundo nadie me perseguía y ahora estoy trabajando en la iglesia y ahora soy perseguido. Entonces Jesús nos hace entender a nosotros eso, que podemos pasar muchísimas cosas, podemos pasar tentaciones, tribulaciones, muchas veces nos desanimamos, pero todo eso hemos de pasar porque Jesús mismo nos lo venía anunciando a través de las Sagradas Escrituras, cuando Él mismo le dijo a ese hombre, toda la creación de Dios tiene sus momentos para trabajar, momentos para descansar, sus lugares de descanso, pero el Hijo de Dios no tiene un lugar donde descansar. Entonces, Jesucristo ya venía anunciándonos a nosotros que todas esas cosas hemos de pasar si queremos servir a Dios, si queremos servir verdaderamente a Dios. Y en el segundo personaje dice, Dios, Jesús le llamó, tú sígueme. Por eso la Biblia no nos pone su nombre. Cuando la Biblia nombra, vuelvo a repetir, a los apóstoles, a los profetas, cuando los llama por su nombre, es porque ellos sí iban a dar testimonios de Dios. En este caso, a estos personajes no nos pone su nombre, porque dice la Biblia, al otro le dijo, tú sígueme. Y este le dijo, primero enterraré a mis padres. No significa que sus padres ya estén muertos, sino que él iba a esperar, tal vez estaba cuidando a sus padres, ancianos tal vez, y iba a esperar hasta que llegue la muerte de sus padres para después comenzar a seguir a Cristo, a evangelizar a la gente. Entonces muchas veces ponemos cualquier otro obstáculo antes de buscar a Dios. Cuando Dios nos llama, cuando yo vivía en un mundo muy pecaminosa y me fui a la misa después de mucho tiempo. Cuando la gente me acogió, ahí yo sentí que ese era el llamado. Ahí fue donde Jesús me llamó. Y yo tenía muchos otros planes. Programábamos fiestas,
cualquier otra cosa mundana, teníamos programado un fútbol y seguido de una asadeada, cualquier otra cosa, y yo tuve que dejar todo eso para poder servir a Dios, porque cuando fuimos, ese domingo, cuando fuimos con mi esposa, fuimos acogidos por el movimiento de la Renovación Carismática y nos recibieron bien, nos abrazaron, nos llamaron, nos invitaron para formar parte de ese movimiento, y ahí fue donde Dios nos llamó a nosotros por nuestro nombre, y hasta hoy yo sigo firme, no quiero volver atrás, no quiero poner otra excusa delante del Señor, y eso es muchas veces lo que proponemos nosotros, los hombres. Cuando nos llaman servir a Dios, muchas veces esa es tentadora, queremos ir, queremos probar, queremos experimentar, pero primero ponemos las cosas del mundo. Pero habíamos programado una fiesta con los amigos, no puedo dejar pasar, primero la fiesta y después voy a servir a Cristo. Entonces a eso nos refiere cuando nos dice en la Sagrada Escritura, primero voy a enterrar a mis padres. Luego el tercer personaje le dijo, yo te voy a seguir, pero primero déjame despedirme de los míos. ¿Y qué le dice Jesús? El que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Yo recuerdo una palabra que mi papá siempre me dice, y hasta hoy me dice cuando hablamos, me dice, Ángel, tú estás en el camino de Dios, eres un servidor de Dios y está escalando alto. Y si te caes de ahí, va a ser tu peor desgracia. Mi papá siempre me hace recordar eso. Cuando estamos en el camino de Dios, trabajando para Dios y de repente querer dejar es la peor caída. Porque cuando estamos en el mundo, cuando vivimos en el mundo, nada parece estar mal, todo parece estar bien, porque no está Cristo en nosotros. No estamos buscando el reino de Dios. Entonces no vemos un futuro, para nosotros es ese mundo y nada más. Y cuando se nos comienza a abrir los ojos y comenzamos a trabajar en la viña del Señor, conocer a Cristo, llevar a Cristo a los lugares más necesitados, comenzamos a experimentar las cosas de Dios y de repente volvemos a mirar a las cosas del mundo y nos parece más tentadora las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces esa caída es muy fuerte. Como mi padre siempre decía, cuando comienzas a escalar y te vuelves a caer, no te lastimas tan grande, pero comienzas a escalar las cosas de Dios y cuando ya estás en una altura y de ahí te vuelves a caer, esa caída es grande, esa caída es muy grande, porque Dios nos lo da todo, Dios nos da todo. Vamos a recordar al pobre Judas, que tenía todo. Él tenía carisma, tenía dones, él podía resucitar muertos, él podía sanar a los enfermos. Un día Judas llegó con otro compañero y le dice a Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él estaba en una altura muy grande, ya tenía los carismas él podía haber tenido el poder de perdonar los pecados, de convertir el agua, el vino y el pan en el cuerpo y sangre de Cristo. Él podía haber tenido ese poder, pero él, en su afán de obtener dinero, entonces cayó, pero de una altura muy grande. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pobre Judas, que Dios tenga piedad de su alma. Entonces, el mensaje, yo siempre digo que todo lo evangelio es para cada uno de nosotros, pero en este caso es para los servidores, los evangelizadores, que estamos escalando en este caminar, trabajando en la viña del Señor, escalando, como dice mi papá, estamos escalando cada vez más en el conocimiento de lo que es el misterio de Dios, y tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar siempre fortalecidos en la oración, en la comunicación con Dios, para que podamos perseverar hasta el final. Que así sea. Así mismo, hermano, el Evangelio también a mí personalmente me toma como comprometerme con el Señor, que al comprometerme y seguirle al Señor es dejar todo atrás, es entregarnos de cuerpo, alma al Señor para poder seguirle. Porque
Hay una parte en un pasaje bíblico de San Mateo, el que nos dice, y es muy cierto lo que dice, muy chocante: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es dejar todo y seguir al Señor y confiar siempre en Él, que siguiéndole a Él nada nos puede faltar, ninguna dificultad no puede echar. Mismo ahora caminando él al Jerusalén, montones de obstáculos encontró en su camino, pero había una parte en que los dos discípulos dijeron que mandarían fuego para poder quemar el alojamiento, ¿verdad? Y ellos pensaron solamente en ellos, ¿verdad? Egoístamente pensaron, ¿verdad? Pero el Señor les reprendió a ellos, que eso es lo que no quiere Él, eso para nosotros, que seamos uno, sino que transmitamos amor, seamos misericordiosos a pesar de las dificultades que podamos encontrar en nuestro camino, y acompañarle siempre a Él y agarrar esa confianza, a creer en Él, así para poder seguirle, ¿verdad? Decidirnos nosotros mismos a dejar todo y seguirle a Él, porque sabemos que Jesús es camino, verdad y vida. Amén. Cámbiame, Señor, hazme fiel a ti. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, hazme fiel a ti. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, yo el barro soy. Toma mi vida, te lo pido. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me
what I pray. Vuela alfarero, yo el barro soy. Toma mi vida, te lo pido. Change my heart, oh God. Make it ever true. Cámbiame, Señor. Hazme como tú. May I be like you. Hazme como tú. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Divino pecho donde se inflama la dulce llama de caridad. Como no sales de tus prisiones, los corazones a cautivar. Los corazones a cautivar. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Arroja en ella tu sacro fuego y toda luego se inflamará. No de este mundo vive aterido y endurecido en la impiedad. Y endurecido en
Seguimos con nuestra programación Evangelización Católica y vamos a hablar un poquito de lo que es la fiesta solemne hoy del Sagrado Corazón de Jesús. Veníamos haciendo las novenas para el Sagrado Corazón de Jesús y en cada novena, después de la misa, había un charlista que nos explicaba lo que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sus promesas y todas esas cosas. Y gracias a Dios estuve también entre esos charlistas, y el hermano Dani también tuvimos la experiencia de investigar, de descubrir, de saber lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Y hay muchas cosas que debemos de aprender, y yo creo que tenemos que buscar, tenemos que informarnos y descubrir todos esos misterios de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. La devoción, las promesas, la reparación al Sagrado Corazón de Jesús, la intronización. Entonces, todo fue una experiencia muy hermosa durante la novena que ayer culminó. Hoy va a ser la misa solemne al Sagrado Corazón de Jesús. Y también hoy vamos a tener la charla, terminado la misa, de nuestro hermano Hipólito, y descubrir un amor tan intenso de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús no tiene, digamos, no tiene precio, ¿no? Y son cosas que no se nos venía ocultando. Yo le estaba diciendo al Padre José: mira, Padre, te agradezco por darnos esta oportunidad de poder descubrir lo que es el Sagrado Corazón de Jesús y sus misterios. Y porque si fuera el Padre a hacer la charla, sería como una homilía más. Algunos que otros le prestan atención y el resto no. Pero cuando es un laico el que sube y hace esa charla, la gente presta más atención, descubre, y nos ayuda a uno mismo a ir descubriendo el amor intenso que nos tiene Jesús, y esa intención, el querer de Jesús, de que su corazón sea reparado en su aparición a la Santa Margarita, al decirle: este es mi corazón, el que tanto amor ha dado a los hombres, el que tanto bien ha dado a los hombres, pero en paga no recibe más que reproches, rechazos, humillaciones, y son cosas que muchas veces no vemos, pero que vamos hiriendo, vamos aprofundando más esa herida que Él llevó por nuestra causa mismo, colgado en la cruz, atravesado por una lanza, y todo por nuestros pecados. Recordemos que cuando Jesús estaba triste en el Getsemaní, ¿por qué estaba triste? Vino un ángel a consolarlo, y dice la Biblia que tan triste estaba que llegó a salirle lágrimas de sangre. Entonces vino el ángel a consolarla y nos explica: todo eso pasó porque Él veía todos los pecados pasados de nuestros antepasados, desde la primera creación, y también veía todos los pecados del futuro, o sea que nuestros pecados, Él ya estaba triste por todos nuestros pecados. Y tener esa oportunidad, tener una forma de poder ir reparando ese corazón herido para nosotros, es una gracia en primer lugar, y segundo, una obligación. Porque, como yo siempre digo, si tú has dañado, tú tienes que repararlo. Si prestas un vehículo ajeno, una moto, y se te descompone, tú tienes que reparar y entregar a su dueño reparado. No se lo entregas al dueño así, todo destrozado. Así también pasa con Dios, con el corazón de Jesús, que nosotros somos el que lo destrozamos con nuestra infidelidad, nuestra desobediencia, de no buscar al Señor muchas veces. Y también en muchas ocasiones ver a nuestros hermanos, muchos hermanos, salirse de la iglesia, separarse de la iglesia de Jesucristo, y nos estamos cruzando de brazos sin hacer nada, y somos muy capaces de juzgar, de decir: ellos se están perdiendo, yo estoy en la iglesia de Cristo. Pero qué bien has hecho a esa iglesia para que pueda ir creciendo esa iglesia. Esas son cosas también que van dañando, van lastimando el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús. Y muchas veces dejamos de hacer la caridad,
dejamos de hacer las obras de misericordia, y son cosas que de a poco van dañando el pobre corazón de Jesús, ¿verdad? Que está lleno de amor para nosotros, y muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Él. Jesús nos ofrece un corazón lleno de amor, un corazón lleno de favores para nosotros, porque eso es el amor. Cuando Jesús ama a su gente, los da todo, y a nosotros nos da todo. Jesús nos da todo para poderle servir. Yo cuando comencé a servir en la renovación carismática, lo único que yo le pedía a Cristo es sabiduría. Sabiduría, quiero hablar, quiero llevar tu nombre. Y muchas veces Dios me da la sabiduría, Dios me da las palabras, pero me quedo callado otra vez. Entonces, de lo que yo le he pedido. Y eso son cosas que muchas veces, sin que nosotros nos demos cuenta, van dañando el Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy, como día solemne, necesitamos volver a retomar ese camino, volver a retomar las gracias que el Señor nos había dado para comenzar a ir reparando ese corazón que nosotros estamos dañando con nuestros pecados. Entonces, yo los invito a todos para que podamos acudir hoy a la misa solemne al Sagrado Corazón de Jesús, y luego también vamos a tener la charla de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, para que podamos ir descubriendo los misterios, el amor, todo lo que Jesús nos tiene propuesto. Y también vamos a tener futuramente un retiro en julio, para que podamos llegar a tener un contacto, un encuentro con Jesús, ¿no es cierto, hermano? Sí, así mismo. Sería el 22, 23, 24 de julio. Sería en Cefa, viernes, sábado y domingo. Es una buena oportunidad para que nosotros mismos nos podamos conocer, podamos también así liberarnos de muchas cosas, de muchos dolores que nos tienen así aturdidos, que nos tienen presos de nosotros mismos, ¿verdad? Y es una muy buena oportunidad para sanarnos, liberarnos, purificarnos. Así que les invitamos a todos a que puedan participar. Los portanombres están a 100.000 guaraníes. Pueden pedir con nosotros, o si no con algunos de los hermanos de la renovación carismática. Y es una muy buena experiencia. Yo creo que todo lo que nosotros hemos pasado por un retiro sabemos lo bueno y lo fortalecedor que es. Así que invitarle a esa gente que no han tenido la oportunidad de participar en un retiro, que no se van a arrepentir. Es una muy buena oportunidad. Es un encuentro con Jesús, porque yo cuando hice mis primeros retiros, realmente yo no fui al retiro por querer sanarme, por querer liberarme, sino que en ese retiro era como un cursillo aparte de todo, y hubo muchos sacramentos. Entonces yo me fui para bautizar a mi hijo, es la única intención, pero yo salí ganando mucho más, porque tuve la experiencia, una buena experiencia de tener un encuentro con Jesús. Y entonces yo creo que desde ahí uno ya comienza a sentir ese llamado y va experimentando lo que es el amor de Dios en su vida. Entonces eso te va cambiando la vida, eso te hace salir del pecado, porque muchas veces de eso no podemos salir por los amigos, por las amistades que tenemos. Así. Porque te hablan mal, te apartan del grupo y todas esas cosas. Y eso son gracias de Dios también, porque yo tengo la experiencia de decir, eso son gracias de Dios que la gente te aparte porque eres un servidor de Dios. Porque cuando ellos no te aparten, para uno es difícil salirse del grupo, y estando en ese grupo de amigos mundanos, entonces muy difícil. Por eso el Evangelio hoy nos hablaba que cuando uno quiere servir a Dios hay que olvidarse de todo eso. Así mismo. Entonces una experiencia única que vamos a tener, el retiro de liberación, de sanación interior, y donde vamos a experimentar el amor, la presencia real de Cristo en nuestras vidas.
Y también debemos de hacerla recordar mañana a la noche en nuestra actividad en la parroquia. Sí, así mismo, hermano, mañana es San Juan Ara en la parroquia. Habrá comidas típicas, juegos tradicionales, comida payagua mascada, pastel mandió, sopa soó, chícharo trenzado. Todo lo que es tradicional paraguaya. Ya te digo, ya, todas esas cosas que más nos gusta. Y debemos aprovechar porque normalmente las comidas típicas se hacen solamente en temporada de San Juan. Sí. Y después pasas a Yaupama ahí, ¿verdad? Entonces es una muy buena un momento para poder pasar ahí con la familia, ir a compartir de todos los juegos, ¿verdad? También recordamos que se va a hacer la elección de la Miss Abuela Parroquial. Mis abuelas Así parroquiales. tenemos que estar también ahí para poder apoyar a nuestras abuelas y hacerles la reina, ¿verdad? Así mismo. Y estas son las actividades que tenemos programadas hasta hoy en nuestra parroquia. Y les invitamos, como estaba diciendo, que participen hoy en la misa solemne del Sagrado Corazón de Jesús. Terminada la misa, tenemos la charla de nuestro hermano Polito. Hipólito. Y como les dije, ir descubriendo lo que es esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo me sentí tan bien cuando fui descubriendo y había muchas cosas que descubrir hermoso para nosotros. Porque como decía un hermano, nosotros cargamos la cruz y para nosotros esto es una protección, una salvación. Y tener el corazón de Jesús también es otra protección para nosotros. El otro día nos estaba hablando el hermano Claudio, el detente del Sagrado Corazón de Jesús, que es tan grande. Y cada vez, yo digo que cada vez vamos a volvernos más devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, damos por culminado nuestra programación de hoy. Le agradecemos a todos los que estuvieron prendidos en la radio y también a nuestro hermano Abel, a los directivos de la radio por darnos este espacio para que podamos ir llegando con la palabra de Dios a cada uno de sus hogares. Así es, hermano. De mi parte también muchas gracias primeramente a Dios por dar la oportunidad de estar aquí. También a los directivos de la radio y esperando siempre de que haya sido el agrado de todos, ¿verdad? Y también seguir que nos acompañe cada viernes para seguir escuchando lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Exactamente, seguir evangelizando, compartiendo del Facebook para que podamos llegar a más personas. Entonces rezamos un bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón de Jesús os baste, Él sea vuestra recompensa, os dé la perseverancia y os dé la felicidad. El corazón de Jesús os baste, Él sea vuestra recompensa, os dé la perseverancia y os dé la felicidad. Aspiren a amar a Dios, envidien a amarlo más. Esa es la única envidia que deben tener. El corazón de Jesús os baste, Él sea vuestra recompensa, os dé la perseverancia y os dé la felicidad. No apeguen su corazón a nada de lo creado, y el cariño que tienen solo a Dios entregará. El corazón de Jesús os baste, Él sea vuestra recompensa, os dé
que sufrimos, porque Dios merece nuestra abnegación y abandono. El corazón de Jesús os va